Hola, queridos televidentes de Nueve La Loma. Hoy vamos a hablar en este programa del Ayuntamiento de Crónicas Baezanas, vamos a hablar de un personaje baezano que es muy poco conocido, prácticamente de muy pocas personas, aunque históricamente sí se le ha conocido aquí en la ciudad porque hubo durante varias décadas una pintura suya, un cuadro en el Salón de Pleno, y estamos hablando de un político, de un hacendado rico, liberal del siglo XIX, aunque nació en Baeza en 1786, y se trata de Pedro Antonio Acuña y Cuadro. Este hombre nació en la antigua calle Poblaciones, que es la actual calle Concepción de Baeza, y fue un personaje, pues como digo, muy importante porque llegó a ser ministro de la Gobernación, llegó a ser también presidente del Congreso de los Diputados, de las Cortes, por lo tanto, vicepresidente del Senado, diputado, en fin, un personaje con un currículum amplio y uno de los padres de la Constitución de 1837. Estuvo en fin. Y para hablar de este gran personaje, pues tenemos con nosotros a otro personaje actual, que es el profesor Miguel Ángel Chamocho Cantudo. Profesor Chamocho es catedrático de Historia del Derecho y de las Instituciones de la Universidad de Jaén y consejero del Instituto de Estudios Jiennenses, al que le agradezco pues que haya aceptado nuestra invitación para estar con nosotros un rato. Muchas gracias. Para mí es un placer, ya sabes, acercarme a esta ciudad centenaria. Me parece un honor y agradezco muchísimo la invitación. Pues muchas gracias. De hecho, hay una alianza entre Baeza y Andújar también tejida con el personaje del que nos va a hablar el profesor Chamocho, y es que Pedro Antonio de Acuña y Cuadro nació en Baeza y murió en Andújar, donde vivió bastante tiempo. Por lo tanto, realmente en la vida de las personas importantes hay dos elementos fundamentales: nacimiento y muerte, y Chamocho es iliturgitano y tenemos esa alianza. Bueno, pues háblanos de quién fue este baezano tan importante, darnos las claves fundamentales. Bueno, las claves las has dado tú en parte, porque efectivamente Pedro Antonio de Acuña y Cuadros nace aquí, en Baeza, en 1786, y va a estar aquí los primeros años de su vida, su linaje, su familia, su saga. Una parte de ella, la parte materna, sí está afincada en Baeza, que es la parte de Cuadro. Sin embargo, la parte Acuña, desde prácticamente 150 años atrás, una línea de ese linaje Acuña se había afincado en Arjonilla, por el hecho de que un tatarabuelo de Pedro Antonio de Acuña, en segundas nupcias, había casado con una mujer de Arjonilla, y entonces se ve que se instaló allí. Sin embargo, su padre, el padre de Pedro Antonio de Acuña, decidió, al casarse con una baezana, pues trasladarse ya definitivamente aquí a Baeza, y esa es la razón por la que él nace aquí en la parroquia de San Pablo y vive en la antigua calle Poblaciones. Pedro Antonio de Acuña es un hombre dentro de una saga familiar poderosa desde el punto de vista económico, porque solo hace falta ver dónde se va a estudiar las primeras letras, que las estudia en el colegio de Archidona, que es un colegio de padres, escolapio, el mejorcito de lo que había en aquella época en el siglo XVIII, y va a estar allí estudiando pues lo que es la escuela primaria. No queda, se dice por parte de un biógrafo suyo, que luego estudió aquí en la Universidad de Baeza. Es verdad que la Universidad de Baeza ya a finales del XVIII ya no es la sede de lo que era, pero yo no he encontrado rastros de que eso sea así. Pero en todo caso pudo haber estudiado aquí algún grado. En todo caso sería la licenciatura o el grado de Humanidades, porque no queda rastro suyo de que hubiese hecho una carrera de Derecho en los expedientes que hemos consultado, ni en el Congreso ni en el Senado, tampoco en el Ministerio de la Gobernación. Finalmente casa con una señora de Arjona y
No sabemos si vivió allí en Arjona, casó en 1810. Lo que sí sabemos es que unos años después, en 1814, nació su primer hijo, el único hijo, Luis María, y ya sí viven en Andújar, porque Luis María sí está empadronado en Andújar. Sabemos que fue bautizado en la iglesia de San Miguel y por lo tanto ya desarrolla allí su vida familiar. Y a partir de ahí todavía ocurrirán o pasarán muchos años hasta que él se incorpore a una actividad profesional, digamos, política, al margen de su actividad profesional, que fue la de, en fin, un gran contribuyente y un gran comerciante en Andújar. Desde 1834 hasta 1843 va a desarrollar una carrera política de primer nivel y en distintos modelos de corte, porque estuvo militando, fue miembro del estamento de procuradores cuando estaba el Estatuto Real. El acceso, tanto como sujeto activo como sujeto pasivo del voto, para ser estamento, para pertenecer al estamento de procuradores, era casi imposible. Estamos hablando de que de 14 millones de habitantes que podrían existir en 1834 en España, el sufragio lo tendrían 16.000 personas, los grandes contribuyentes de España. Uno de ellos era Pedro Antonio de Acuña, y ya se accedió precisamente a ser miembro de ese estamento. Un estamento que él detestaba, un estatuto real que él detestaba y que lo denunció en distintas ocasiones. Sus intervenciones en el Congreso de los Diputados, una vez que ya se incorpora o desaparece el Estatuto Real, reaparece la Constitución de 1812 y luego con la Constitución de 1837, que perfectamente tú has dicho que él fue uno de los miembros que estuvo allí en ese Parlamento, en ese Congreso que la aprobó. Él ya forma parte de distintos congresos. Recordemos que las Cortes en ese momento tienen carácter bicameral, las Cortes son por un lado Parlamento y por otro lado Senado. Él formará parte de los dos, indistintamente o alternativamente, y siendo sobre todo diputado, que es donde se aprueban realmente las leyes, aunque luego pasen al Senado para doble tramitación parlamentaria. En el Parlamento él lo que defiende es lo contrario del Estatuto Real, una apertura del derecho al sufragio, que haya muchas más posibilidades a capacidades y no solamente a grandes contribuyentes para que accedan al Congreso, y sobre todo su lucha realmente fue el voto directo. Él siempre había accedido al Parlamento o el Estatuto de los Procuradores, al estamento de procuradores, siempre con voto indirecto, y él lo que solicitaba era que el ciudadano votara directamente a quienes le iban a representar en el Parlamento. Y en toda esa trayectoria política que realiza durante 9 años, aunque es verdad que hay un periodo de casi 2 años, año y pico, que debió de descansar en Andújar, porque pidió un permiso de 3 meses para regresar a dedicarse a sus negocios, pues fue la segunda autoridad del Estado. Durante al menos 8 o 9 meses, no sabemos exactamente, pero fue la segunda autoridad del Estado. Porque si la primera se le incorpora a la soberana de España, que en ese caso era Isabel II, bien es cierto que tutelada por la regencia de su madre o por la regencia posterior de Espartero, pero en todo caso la segunda autoridad era la presidencia del Congreso de los Diputados, que era el poder legislativo. Y entonces él fue durante un periodo de tiempo la segunda autoridad del Estado. Sus intervenciones eran magníficas en el Parlamento. Es decir, que era un personaje brillante, desde luego, y en fin, en realidad todo el siglo XIX, un tramo importante, y en esos años que nos está contando el profesor Chamocho es un proceso, digamos, de desarrollo y de implantación del sistema liberal, que se caracteriza por una constitución, tal, pero claro, el sufragio va a ser en principio indirecto, luego directo, muy con poco, digamos, censo que pudiera votar, reflejado en los grandes contribuyentes, y poco a poco se va abriendo hasta que en 1885, que ya había muerto Pedro Antonio de Acuña, pues se aprueba el sufragio universal masculino, y hay que esperar luego ya al siglo XX, como sabemos, para que sea el femenino. Bueno, y nuestro personaje, este Baezano, parece que jugó un importante papel en un hecho notable que tú has estudiado muy bien, en un importante proyecto que es el estudio de la Junta Central de Andújar, que se lleva a cabo en 1835 y que siempre se ha considerado para el andalucismo histórico, pues digamos, la base, el cimiento, la referencia. Háblanos de qué fue esa Junta Central y qué papel tuvo Pedro Antonio de Acuña.
Efectivamente, él ya había empezado su trayectoria política, él ya había desempeñado cargos dentro del estamento de procuradores, él ya había estado en Madrid. Sin embargo, él lo que ve en ese modelo de parlamentarismo dentro del Estatuto Real no le gusta. Él entiende que esa no es la solución. Estamos al final de un periodo de una gran transición política que empezó con la muerte de Fernando VII. Estamos ya 1 año y medio, casi 2 años después. Y lo que va a ocurrir ese verano es que las provincias que se habían constituido ya definitivamente con la reforma de Javier de Burgos en 1833 adoptan un papel protagonista. Y entonces, como ya había ocurrido en otras ocasiones, no es la primera vez que se produce una revolución de las juntas provinciales, pues en aquel verano de 1835, efectivamente, desde el norte hacia el sur, pues emergen de nuevo esas revoluciones junteras que nacen en los ayuntamientos, en los municipios, a través de una democracia ascendente de forma espontánea. Son los propios vecinos de los municipios los que van encumbrando a las personas que creen que pueden transformar esa realidad política tan abstrusa como era la del Estatuto Real. Y entonces ahí es donde va a aparecer la figura de Pedro Antonio de Acuña. Pedro Antonio de Acuña es uno de esos personajes ya afincado en Andújar, gran contribuyente, que va a ser uno de los que va a ser expoliado para participar en la Junta Local de Andújar, y de ahí salta a la Junta Provincial de Jaén. La Junta Provincial de Jaén es la que canaliza esa revolución de las provincias, con la peculiaridad de que es la primera vez en Andalucía que todas las juntas provinciales deciden unirse indisociablemente en una junta superior, que es la Junta Central, que se constituyó en Andújar por un criterio de utilidad geográfica. Probablemente Pedro Antonio de Acuña presionaría, siendo el de Andújar, para que la Junta se institucionalizara allí en octubre de 1835. Y esta Junta lo que fundamentalmente persiguió es doblegar, negociar y doblegar al Estado hacia, por un lado, garantizar los derechos de Isabel II como reina de España. En ese momento estamos en la guerra carlista. Y el mantenimiento del viejo sistema del Estatuto Real podría empoderar a Carlos María Isidro para seguir con el modelo de monarquía absoluta. Este movimiento juntero, liderado por Pedro Antonio de Acuña, se niega, rechaza que volvamos al viejo régimen. Por tanto, luchan en favor de un modelo de monarquía parlamentaria porque son partidarios del sistema constitucional. Porque el sistema constitucional es garante de derechos y libertades. Y uno de esos derechos fundamentales es de los que él más va a debatir en las Cortes y de los que más va a luchar, que es precisamente el derecho al sufragio. Esos elementos se consolidan en Andújar, y Andújar, la Junta Central, la peculiaridad que va a tener son fundamentalmente el elemento de ser, lo dice la propia proclama que se realizó el 3 de octubre de 1835, ya constituida la Junta de Andújar, y que envían a la propia reina gobernadora, que envían al propio presidente del Consejo de Ministros, en el que se habla de la unión indisociable del pueblo andaluz en las federaciones unidas que son sus representantes. Por tanto, esa Junta Central de Andújar, Junta Central de las Andalucías, Junta Central de Andalucía, y en alguna ocasión, por abreviarla, esa peculiaridad o ironía histórica de Junta solo de Andalucía, que es nuestro actual modelo de ejecutivo, pues presiona al gobierno de la nación para que lleven a cabo esos proyectos que eran de la fuerza revolucionaria: Constitución, defensa de la monarquía parlamentaria y derechos fundamentales y libertades públicas. Pedro Antonio de Acuña lo es todo, porque va a ser uno de esos miembros de la Junta Central Suprema de Andújar, y la importancia que tiene y el cariz de protagonista es que va a ser el que es llamado por la propia reina gobernadora, es llamado por el propio Ministerio de la Gobernación, por el propio presidente del Consejo de Ministros, Istúriz, para negociar la disolución de esa Junta Central y que todo lo que represente esa Junta Central sea absorbida programáticamente por la nación. Y fue a Madrid, junto con un representante de la Junta Central, que era Bartolomé Gutiérrez de Acuña, que aunque lleve Acuña no son parientes, que procedía de la Junta Provincial de Cádiz, era miembro de la Junta Central de Andalucía, y ambos dos eran los representantes para negociar con el gobierno de Madrid la disolución de la Junta Central. Finalmente se disolvió,
que el gobierno necesitaba que todo ese potencial se revertiera hacia favor del Estado, garantizaron ese ejército de 16.000 soldados que estaba en Manzanares, marcharan a Zaragoza a luchar contra la guerra carlista y, a partir de ese momento, los triunfos en favor de la monarquía y contra el carlismo empezaron a caer hasta el famoso abrazo de Vergara 3 años después, que permitió ya la terminación de la primera de las tres guerras carlistas. Bueno, el profesor Chamocho es director de la cátedra Blas Infante, y Blas Infante lógicamente conocía este movimiento juntero y demás, y en alguna ocasión se refería a él también, ¿no? Sí, lo hizo en 2 ocasiones, lo hizo en distintas conferencias y lo hizo fundamentalmente en el libro que es icónico para el andalucismo histórico, que es Su ideal andaluz, que lo publicó en 1914 después de unas charlas en la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, y en ese ideal andaluz, en esa reconstrucción de la necesidad de que Andalucía cobre fuerza como entidad asociativa, como concepción de sujeto político, efectivamente hace referencia a que la primera vez que Andalucía tuvo conciencia de colectividad social que se une para defender sus intereses fue en la Junta Suprema, en la Junta Central de Andújar. Y él invoca a lo que ocurrió en esa Junta Central precisamente para aquilatar y espolear a los andaluces a que vuelvan a tener esa misma unión. Y utiliza una frase que la cita y la pone entrecomillada, que fue de Antonio Alcalá Galiano, uno de esos miembros del gobierno de la nación que negoció con Pedro Antonio de Acuña la disolución de la Junta Central, que dijo que la Junta Central se convirtió en un auténtico gobierno que negoció de poder a poder con el gobierno de la regente María Cristina de Borbón y Sicilia. Es decir, que realmente tenemos un baezano ahí en un origen importante y en un movimiento que, bueno, ha dado pie después con el desarrollo de tantas cosas a lo que es la autonomía de nuestro territorio y demás dentro de la España liberal y, en fin, constitucional que tenemos. Bueno, yo quiero aprovechar que está aquí el profesor Chamocho, que es un gran especialista, es catedrático de Historia del Derecho y de las instituciones. Ha estudiado muy bien la historia de la Diputación, ha estudiado el ilustre colegio de procuradores, pero yo quería hablarles de otro tema de Baeza, porque en este año de 2026, como sabes, pues estamos conmemorando los 800 años de la conquista de la ciudad y la incorporación al Reino de Castilla. Entonces, pues yo quería preguntarte que, bueno, también Andújar y Baeza están unidos con ese tema, porque el rey de Baeza, Albayasí, en fin, había rendido pleitesía a Fernando III y cede Marto y Andújar precisamente en ese momento. Pero bueno, yo lo que quería, una vez que se conquista la ciudad, que nos hable un poco de los mecanismos legales de funcionamiento que se establece, hizo su tesis doctoral sobre todos estos temas, y que nos hable, aunque es un poquito posterior también, del fuero, alguna nota desde el punto de vista legal, para que aprovechemos que estás aquí. Pues muchas gracias, porque efectivamente hice mi tesis doctoral sobre la época medieval en el Reino de Jaén, en concreto sobre el ámbito más jurisdiccional, más de la judicatura, diríamos hoy. Y efectivamente todos esos temas legales tuve que tratarlos. Después he trabajado mucho el tema de los fueros y todo lo que es medieval y me apasiona. Y efectivamente ahí otra vez Andújar y Baeza, junto quizá en este caso con Marto, están emparentados precisamente por ese acuerdo, el famoso Pacto de las Navas, que se llevó a cabo aquel verano de 1225, en el que Albayasí, que era rey taifa de esta zona, pues cede en aquel momento solo la fortaleza de Marto, Andújar y Baeza, no la población ni el territorio, lo cede en un acuerdo de colaboración con Fernando III, convirtiéndose en vasallo suyo. Y así va a ocurrir que él incluso se va a enfrentar al emir que se encuentra en Sevilla, precisamente con la ayuda de Fernando III y el personaje que es seguido su trayectoria, Álvar Pérez de Castro, que fue el que le ayudó, siendo tenente de la fortaleza de Andújar, precisamente a guerrear contra el emir en Sevilla.
¿Qué es lo que va a ocurrir a partir de ahí? Pues lo que ocurre cuando alguien traiciona a sus correligionarios es que puedes encontrarte la muerte precisamente por tus propios correligionarios. Y Al-Bayasi, en una de esas algaradas que pretendía contra el emir de Córdoba, fue asesinado, fue vendido por su propio valí, y entonces, intentando huir a uno de sus castillos fortalezas, que era el de Almodóvar del Río, no consiguió llegar y fue asesinado precisamente en la misma escalinata que hay hacia el castillo. Ese asesinato de Al-Bayasi deja huérfana a toda la taifa de Baeza. Y dejarla huérfana significa que ya no tiene el titular que sustenta la legitimidad del territorio. A partir de ahí, Fernando III se da cuenta de que es una oportunidad única para recuperar ese territorio para la cristiandad. Baeza no le va a rendir esa pleitesía, sí lo hacen, sin embargo, Andújar y Martos. Por eso Andújar y Martos se convierten en cristianos unos meses antes, se incorporan al reino de Castilla, unos meses antes que Baeza, porque según las reglas de la guerra, el tenente tanto de la fortaleza de Martos como de Andújar, Álvar Pérez de Castro, les pide a la población musulmana que abandonen la ciudad con todo lo mueble que puedan portar. Y marcharán libres con una especie de visado hacia donde ellos quieran. Los que se quedaran solo tenían que bautizarse, convertirse al cristianismo. Y así se produjo en apenas un mes de plazo desde el fallecimiento de Al-Bayasi hasta la desaparición o el vacío de la población. Pues en junio y julio se produjeron esos dos vacíos y por lo tanto esas dos ciudades se convirtieron, Martos y Andújar, se convirtieron en cristianas. Baeza no. Baeza, sin perjuicio de que la fortaleza sí tenía habitantes cristianos, la población expulsó, guerreó contra esos cristianos. ¿Qué es lo que hace Fernando III? Enviar a toda una hueste para someter a la población. Durante casi 6 meses se produjo ese asedio hasta que finalmente la rendición de Baeza se produjo. Eso se produjo a finales de 1226. Y claro, este es el año en el que se va a reproducir esa situación del 800 aniversario. Cuando se incorpora una población a un nuevo territorio, a una nueva realidad sociopolítica, como en este caso el Reino de Castilla, pues la estrategia es muy simple. Al hecho de la conquista, inmediatamente va un periodo de repoblación. Es necesario repoblar desde Castilla y traer habitantes. Y, en tercer lugar, hay una regla máxima en derecho que donde hay sociedad tiene que haber un régimen jurídico. En tercer lugar, iría la concesión del régimen jurídico que regularía Baeza. A Baeza se le entregó a Lope Díaz de Ario, el señor de Vizcaya, se le entregó la fortaleza, se le hizo señor de Baeza y a partir de ahí fue llegando entre el año 27, 28, 29 y 30, fueron llegando los primeros pobladores. De hecho, hay una nómina de pobladores de la torre. Hay una nómina de jueces, esa nómina tiene que ser posterior a la llegada del fuero porque son jueces conforme al fuero de Baeza. Y la pretensión que entendemos, sobre todo después de la última y magnífica edición del fuero, ya lo había hecho Jean Rodil hace muchos años, el manuscrito de la Biblioteca Nacional de París, ahora se ha sacado la edición preciosa, con unas miniaturas, unas capitales preciosas, el manuscrito que se conserva aquí en el ayuntamiento. De hecho, se ha hecho un cotejo precioso. A partir de esa obra avanzamos más en el hecho, y yo comparto esa teoría, tanto de María Antonia Carbona como de Félix Martínez Llorente, de que efectivamente no antes de 1230 se tendría que estar entregando ese fuero. Comparándolo con Andújar, que yo llego a la conclusión de que efectivamente entre 1230 y 31 es cuando Álvar Pérez de Castro exige a Fernando III que se le otorgue fuero, probablemente en esa misma jornada se le entregara fuero a Andújar y a Baeza. No así a Martos, porque después de la tragedia de 1227, que casi muere la mujer de Álvar Pérez de Castro, Aurembiez de Urgel, en 1228, en diciembre, entrega todo Martos a la Orden de Calatrava. Sí. Y los calatravos no tienen fuero. Ellos son una orden, tienen sus reglas de la congregación y por tanto fueros reales no tienen. Por eso solamente tienen Andújar y Baeza en este caso. Claro. Bueno, en realidad, luego con el tiempo, básicamente Andújar, Jaén, Baeza, Úbeda
van a ser poblaciones de realengo, quiere decir que dependen del rey directamente y no de un señor, y claro, en el fuero pues se recoge toda la normativa de la vida de la ciudad y luego se va reiterando a lo largo del tiempo. Bueno, pues con estas palabras pues vamos a terminar agradeciéndole al profesor Chamocho que haya venido a Baeza para estar con nosotros y darnos a conocer muchas cosas, primero de Pedro Antonio de Acuña, y dentro de unos meses también nos hablará del fuero y demás de la ordenación legal de Baeza tras la conquista y la incorporación al Reino de Castilla. Muchas gracias. Gracias a vosotros siempre.